Hablamos de la crisis alimentaria, ese anuncio que se hizo a nivel internacional y que no escapará a los países del Caribe. Hoy está con nosotros Emil Chireno. Emil, tú sabes que es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, es para mí un placer estar contigo los martes. Y bueno, cuando uno viene aquí uno habla mucho de crisis y de cosas malas que van a pasar o que podrían pasar. ¿Qué podrían pasar? Y lamentablemente hay una que no se dice mucho y que tiene una trascendencia humana enorme, creo yo. Y es el tema algunos lo llaman catástrofe alimentaria. ¿Qué es lo que está pasando? Todos sabemos que todos los precios de los alimentos están subiendo. Yo creo que todo el que ha ido a supermercados recientemente sabe que estamos en una ola inflacionaria que no es exclusiva de la República Dominicana. Se está viendo a nivel mundial. Usted ha visto lo que está pasando en Estados Unidos, con unos niveles de inflación no vistos en los últimos 40 años, en Europa por igual. Pero eso no todo es atribuible única y exclusivamente a la guerra entre Ucrania y Rusia, como algunas personas entienden. Hay una confluencia de factores. Son tres esencialmente los que han afectado a la industria global de producción de alimentos. El primero es el tema del COVID, que increíblemente, aunque usted no lo crea, afectó bastante la producción de alimentos en muchos lugares en todo el planeta por una razón muy sencilla, el factor mano de obra. Pero después del COVID, todos sabemos que los economistas no supieron decirnos que en vez de una recuperación paulatina, lo que tendríamos sería una demanda excesiva en los países más desarrollados, como Estados Unidos, los europeos, que ocasionó escasez muchas veces de productos. Todo ese estímulo que dieron los americanos, los famosos cheques que le dieron a los familiares suyos de $3,000 aquí, de $5,000 allí, imagínense eso multiplicado a escala de una economía como la norteamericana. Eso creó una demanda enorme que afectó también los precios. Pero hay otro factor, la energía. Como todos sabemos, los precios de los hidrocarburos están por las nubes. ¿Y cuáles son los dos insumos principales de la industria agrícola? El combustible y los fertilizantes. Y los fertilizantes están obviamente muy conectados con los propios hidrocarburos. Entonces, tú tienes los insumos caros, tienes un exceso de demanda, tiene la pandemia, pero tiene otro factor que no se dice y no se menciona, el cambio climático. Porque aunque usted crea que eso es un disparate, como algunas personas increíblemente creen todavía hoy, si usted ve los patrones de producción de los alimentos en el mundo, están cambiando de manera radical. China, antes de que empezara la guerra en Ucrania, ya había anunciado que 2021 fue el peor año de producción de trigo en su historia. Y China es uno de los productores más grandes de trigo del mundo. ¿Por qué? Por sequía. Lo mismo está pasando en la India, sequía. Lo mismo está pasando en los Estados Unidos, sequía. Entonces, esa caída en la producción de trigo y maíz, que son pues dos de los granos esenciales en la dieta del mundo, ahora se ve multiplicada por el problema que tenemos con Ucrania y Rusia, que se ha dicho hasta la saciedad, pero hay que repetirlo, combinados representan aproximadamente un 28% de la producción mundial de trigo. Entonces, es como si fuera una especie de tormenta perfecta que tenemos ahora. Climática, guerra, altos precios de la energía, ola inflacionaria en el mundo entero. Y ola de salud también. También, la de salud con el tema de COVID. Entonces, ¿por qué se habla de una catástrofe? Por los números, señores. Nosotros vivimos en un país donde, mal que bien, a pesar de que importamos muchísimo más de lo que producimos, tenemos producción agrícola, por lo menos para muchos de los insumos básicos de la canasta familiar, como el arroz y la carne y la habichuela. Pero hay muchos lugares donde no es así. Y la FAO estima que este año, ahora en mayo, con todo lo que está pasando, 250 millones de personas están al borde de la hambruna en el mundo. Y si continúan los precios altos de la energía, si continúa el conflicto militar entre Ucrania y Rusia, y si no mejoran las condiciones climáticas, esto solamente va a empeorar. Y los efectos reales los vamos a ver después. ¿Por qué? Porque todavía se está consumiendo en el mundo la cosecha del año pasado. Sin embargo, la estrepitosa caída que está sufriendo la producción este año, por el cambio climático, por el problema de la energía y por lo que acabo de decir, los efectos de eso los vamos a ver en el 2023. O sea que nos están advirtiendo ya todos los indicadores que lo que se avecina es muy delicado. Y si tú a eso lo ves desde la óptica de que en el África subsahariana, por ejemplo, que aquí no hablamos de eso, estamos muy lejos de África los dominicanos, hay una dependencia enorme de la importación de casi todo lo que se consume. Entonces, si los precios son más caros,
es más difícil para los gobiernos poder subsidiar los alimentos para las personas. ¿Por qué? Porque el gobierno que no produce combustible y que tampoco produce alimentos, ahora se ve con que los alimentos y los combustibles al mismo tiempo están muy elevados y él tiene que decidir cuál va a subsidiar. Elevados y con escasez, porque los países importadores, que sus suplidores son precisamente los países que están en una situación difícil, tienen el productor lejos y la importación difícil. Entonces hay también que buscar cómo nos abastecemos de países que estén más cercanos. Correcto. Eso es una necesidad imperiosa, el tema de buscar cadenas de abastecimiento más cercanas. En la producción están hablando del nearshoring mucho ahora, la idea de que le hemos hablado aquí, de que se produzcan las cosas cerca, pero no todo se puede producir cerca. Esa es la realidad. Y en un mundo interconectado como el que vivimos, es inexorable que usted tenga que importar productos agrícolas de lugares lejanos. Por ejemplo, a mí me sorprendió leer que un 80% de todos los estados miembros de la ONU tienen que importar alimentos para satisfacer sus necesidades básicas. O sea, un 80% de los estados miembros. Eso es mucho, miles de millones de personas que dependen de la importación para poder satisfacer sus necesidades alimenticias. Entonces el problema es serio, muy serio. Y los gobiernos tienen una incapacidad ahora mismo para hacerle frente, porque ya venían endeudándose bastante y gastando muchísimo en la pandemia. Los niveles de deuda pública ahora mismo en el mundo están elevadísimos. Más de 27 países tienen deuda que superan el 300% del tamaño de su economía. Eso no se había visto en 40 años. Entonces, si el país ya está endeudado, el combustible está costoso y los alimentos que usted importa también están costosos, ¿qué usted va a hacer? ¿Cómo usted le va a subsidiar al que no tiene el alimento que necesita? Es una tormenta bastante complicada la que se está avecinando. Nosotros solamente pensamos que los países tienen que reforzar la capacidad de poder satisfacer sus propias necesidades. La producción nacional es muy importante. Eso te iba a preguntar, que a dónde quedan, por ejemplo, para el Caribe, que en ocasiones nos ayuda la insularidad. Para algunas cosas la insularidad es muy buena, pero para otras como esa, cuando hay escasez no necesariamente, porque la importación se te encarece. ¿Dónde está la solución? Para el Caribe es de lo peor que hay, porque el Caribe tiene una triple combinación. Primero, niveles elevadísimos de deuda. Eso es una característica que define a las economías caribeñas. Digo Caribe porque el Caribe no es República Dominicana, ¿verdad? Hay muchos otros países más pequeños. Elevado nivel de deuda, muy poca producción de hidrocarburos, salvo el caso de Trinidad y Tobago, pero no se produce hidrocarburos en la zona. Muy poca producción agrícola, los pequeños, no los dominicanos, y elevadísimos niveles de importación. Eso es un cóctel molotov a nivel de política pública. Es muy difícil tú hacerle frente a lo que está pasando con esas características. Entonces, en el caso dominicano, que tenemos una gran ventaja comparado con nuestros pares caribeños por el tamaño de la isla, por la fertilidad de nuestro suelo, hay que fomentar, pero de la manera más poderosa posible, la producción nacional, la capacidad de producción nacional. Es evidente que eso es difícil porque cuando se encarecen los insumos de la producción, los precios tienen que ser más elevados. Si se alimenta el ganado con soya y la soya está muchísimo más costosa, pues la carne va a subir. Pero tú por lo menos sabes que aunque costosa, tú tienes la capacidad de satisfacer el mercado local. O sea que no tendrás quizá hambruna en los niveles que tienen otros países. O sea que cualquier medida que fomente la producción nacional, a mí me luce que es lo inteligente en este momento. Nosotros no tenemos, digamos que el tema de que tenemos que limitar nuestras exportaciones para satisfacer la demanda local, porque las exportaciones dominicanas agrícolas, tú sabes que son de los productos de primera calidad, los invernaderos, los pimientos, pero no son productos que son parte de la canasta básica del dominicano, por ejemplo, la habichuela, el arroz, que son cosas que se comen aquí probablemente todos los días. Entonces, eso hay que fomentarlo. Yo soy de la escuela de que la idea de eliminar los aranceles de importación a muchos productos de la canasta familiar para controlar supuestamente la escalada inflacionaria, yo soy de la idea de que eso quizá no sea una muy buena idea en el caso dominicano, porque por más que tú elimines aranceles, si hay escasez de cualquier alimento en el mundo, digamos que el trigo, el precio va a subir. Entonces, eso va a tener consecuencias políticas en todos lados, porque obviamente hay como decíamos fuera de cámara, hay una relación muy cercana entre el incremento en la delincuencia y en la estabilidad política y la inflación. Y eso a mí me preocupa mucho. La verdad es que me preocupa mucho y ojalá que nuestros hacedores de política pública se tracen como norte, no solamente controlar los precios para los consumidores, sino sobre todo
incrementar la capacidad de producción nacional, porque si los dominicanos podemos estar orgullosos de algo, a pesar de todos los problemas que tenemos de corrupción y de mil cosas que no hay que decir, es que, repito, tenemos la capacidad de satisfacer en gran medida por lo menos nuestras necesidades más básicas, y eso hay que cuidarlo, Suena retador, Emil. muy retador. Y ojalá que lo de Rusia se resuelva, que los commodities se resuelvan, que Shanghái se resuelva, que los contenedores no sigan parados, que la logística sea más fácil y que en República Dominicana apostemos más a la producción agrícola, sobre todo. Ojalá.